Estamos estudiando el Evangelio de Lucas, así que acompáñenme. Lucas capítulo 12, y hoy vamos a leer los primeros 12 versículos del Evangelio de Lucas, capítulo 12. Yo voy a dar lectura allí a estos primeros 12 versículos que se encuentran en el Evangelio de Lucas, como decíamos, 12 del 1 al verso 12. Yo lo voy a leer en la NBI, la Nueva Versión Internacional, y dice así: mientras tanto, se habían reunido millares de personas, tantas que se atropellaban unas a otras. Jesús comenzó a hablar dirigiéndose primero a sus discípulos. Cuídense de la levadura de los fariseos, o sea, de la hipocresía. No hay nada encubierto que no llegue a revelarse, ni nada escondido que no llegue a conocerse. Así que todo lo que ustedes han dicho en la oscuridad se dará a conocer a plena luz, y lo que han susurrado a puertas cerradas se proclamará desde las azoteas. A ustedes, mis amigos, les digo que no teman a los que matan el cuerpo, pero después no pueden hacer más. Les voy a enseñar más bien a quién deben temer. Teman al que después de dar muerte tiene poder para echarlos al infierno. Sí, les aseguro que a él deben temerle. ¿No se venden 5 gorriones por 2 moneditas? Sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de ellos. Verso 7. Asimismo sucede con ustedes. Aún los cabellos de su cabeza están contados. No tengan miedo. Ustedes valen más que muchos gorriones. Verso 8. Les aseguro que cualquiera que reconoce delante de la gente, que me reconoce delante de la gente, también el Hijo del Hombre lo reconocerá delante de los ángeles de Dios. Porque al que me desconozca delante de la gente, se le desconocerá delante de los ángeles de Dios. Y todo el que pronuncie alguna palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón. Cuando los hagan comparecer ante las sinagogas, los gobernantes y las autoridades, no se preocupen de cómo van a defenderse o de qué van a decir, porque en ese momento el Espíritu Santo les enseñará lo que deben responder. Vamos a orar un minuto. Señor, nuevamente rogamos a ti que tú uses tu palabra por medio de tu Espíritu Santo para enseñarnos a cada uno en esta mañana. Conforme a nuestra necesidad, exhórtanos, anímanos, consuélanos y danos de tu verdad para continuar nuestra vida en dependencia de ti y de tu palabra. Te lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Estas palabras de Jesucristo a sus discípulos en medio de una gran multitud es interesante. Se agolpan miles de personas después del Señor estar hablando y confrontando precisamente a los fariseos, ¿no? Ahora da esta exhortación a sus discípulos, pero en medio de mucha multitud, probablemente de los fariseos ahí en medio también, y les exhorta a por lo menos 2 cosas que yo creo que son las que vamos a hacer énfasis en esta mañana. Una es a no temer, o más bien saber a quién temer, y también a no avergonzarse de alguna manera. Por lo tanto, nos exhorta a vivir sin miedo y vivir sin vergüenza de alguna manera, porque como seres humanos es inherente a nosotros el hecho de tener miedo. Incluso es algo bueno en muchos aspectos. Cuando estamos en peligro, por ejemplo, tener miedo nos ayuda a reaccionar, ¿no? Y a poner acción. Pero también muchas veces el miedo nos paraliza. Muchas veces el temor nos paraliza en nuestra vida, que no nos deja hacer aquello que deberíamos hacer, ¿no? Entonces, quizás nos preguntamos esta mañana, ¿qué es a lo que yo temo como cristiano? Hay cosas que inherentes al hecho de ser un discípulo de Jesús, de seguir a Jesús, muchas veces nos causan ansiedad o preocupación o miedo. Y uno de los miedos a los que a menudo nos enfrentamos es a la reacción de otras personas. Como hijos de Dios, nos enfrentamos a otras personas que no creen en Jesucristo, ya sea en nuestro trabajo, ya sea con personas, con nuestros vecinos, aún incluso con nuestra familia. En nuestro entorno nos enfrentamos con personas que muchas veces no sabemos cómo van a reaccionar cuando intentamos vivir como cristianos, ¿no?
cuando intentamos vivir como hijos de Dios, pues aquí el Señor les exhorta a sus discípulos a tener un corazón libre de hipocresía, que era lo que estaba acusando y confrontando a los fariseos. Entonces, cuando nos declaramos como creyentes, muchas veces hay repercusiones en nuestra vida que no siempre reaccionamos correctamente a estas reacciones también de los demás. Y Jesús va a abordar nuestros miedos mientras va enseñando sobre la necesidad de continuar limpiando nuestras vidas, como lo hacía con los fariseos. ¿Se acuerdan? La semana pasada vimos la importancia desde cambiar nuestra vida desde adentro hacia afuera y no al revés como lo hacían los fariseos. Entonces, lo primero que vemos aquí que nos enseña Jesucristo es a desafiar. Los primeros 3 versículos son los que van dirigidos a sus apóstoles y les exhorta allí. Verso 1 al final es quizás la frase que encierra y resume estos 3 versículos, es: guardaos de la levadura de los fariseos, y explica cuál es la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, y les exhorta de alguna manera a tener un corazón libre de hipocresía. Si examinamos nuestra vida, tenemos que reconocer que somos hipócritas y hemos sido hipócritas en algún momento en nuestra vida. ¿Qué significa hipocresía? Muchas veces se acusa a los cristianos y a los creyentes de hipocresía, y algunos que a veces invitamos a la iglesia dicen: no, ahí está lleno de hipócritas. Y yo decía: sí, nos falta uno más, ven. Pues todos, la idea de hipocresía, el origen de la palabra viene o se usaba más bien en la Grecia antigua. ¿Ha visto usted que la imagen que representa el teatro, ¿no? Cuando dibujan, ¿no? Usted ve una llave de sol o unas notas musicales y sabe que eso es música, ¿no? Si ve alguna cámara filmadora, eso es el cine. Y el teatro son 2 caretas, ¿lo ha visto? Que son como 2 caras. Bueno, porque antes en la antigüedad eran las que ocupaban para actuar. A veces el mismo actor actuaba varios personajes, lo único que se cambiaba eran las caretas de los personajes. Entonces tomó esa palabra, ¿no? Hipocresía fue tomando esa palabra, esa máscara con la que un actor podía representar algo que no era, ¿no? Entonces, de ahí viene esta idea de la hipocresía. Y el Señor va a exhortar a sus propios discípulos de cuidarse de esto, porque es algo con lo que luchamos. O sea, si a los propios discípulos les está diciendo cuídense de esto, es porque van a luchar con eso precisamente. Ninguno de nosotros acá podría decir, partiendo de quien les habla, de que no luchamos con la hipocresía en nuestro corazón. Y Jesús, como dijimos, a medida que la multitud se va juntando allí, tanto que dice que lo apretaban, ¿no? Los atropellaban, comienza a enseñar a sus discípulos y les advierte sobre este punto, sobre la hipocresía. Y deberíamos encontrar interesante en nosotros que Jesús describe la hipocresía como una levadura. Usted sabe lo que hace la levadura, ¿no? ¿Para qué ocupamos la levadura? Nosotros, ¿no? Comemos pizza, comemos muchas masas con levadura. ¿Por qué? Porque necesitamos que se infle, ¿no? Entonces se llena de aire, ¿no? Y nosotros vemos una masa grande, pero resulta que lo único que tiene es aire, ¿no? Entonces cuando la aplastamos, bueno, se va. Y la levadura lo que hace es esto, es llenarnos, inflarnos de alguna manera, y no tanto con lo que hace, sino que con el modo de actuar de la levadura. Porque lo que dice Cristo es que un poco de levadura leuda todo. Quizás el ejemplo más contemporáneo para nosotros y poder entenderlo sería quizás cómo funciona un virus. Nosotros lo conocimos hace algunos años atrás y lo seguimos entendiendo hoy día. ¿Cómo funciona un virus? ¿Alguien se contagia o alguien se enferma con ese virus? ¿No? Estornuda de alguien delante de alguien y le va a contagiar, y así a otro, y resulta que podemos estar acá y vino uno con ese virus y se lo contagia a todos, ¿no? Esa es la idea. Lo que está diciendo que la levadura, o más bien la hipocresía, es contagiosa, que es fácil de que imitemos esto.
y de que nos contagiemos con esta mala forma de proceder. Entonces, que un poquito va a hacer que se extienda al resto. Y la hipocresía se propaga así, como un contagio. Y tener una apariencia externa de piedad, como la tenían los fariseos, pero estar lleno de pecado por dentro, es como una enfermedad. Y por eso Jesús continúa dando estas advertencias tan fuertes, pero ahora ya no confrontando a los fariseos, diciéndole: ustedes son como sepulcros, ¿no?, blanqueados, muy lindos por fuera, pero por dentro están llenos de muerte. Ahora les exhorta a los discípulos del cuidado de contagiarse de eso. Es muchas veces más fácil tener un adorno exterior de santidad que vivir la santidad desde el corazón. A los fariseos, si se ve en el capítulo 11, si está con su Biblia allí, capítulo 11, verso 41, les dice: pero dad limosna de lo que tenéis y todo os será limpio. Les está diciendo: den más bien a los pobres de lo que está dentro, y así quedará limpio para ustedes. Porque lo que al Señor le importa no es lo exterior de tu vida. Sin duda es bueno que esté acomodado todo lo que se externaliza en nuestra vida, pero eso tiene que ser el resultado de lo que hay adentro y no al revés. Si no, solamente vamos a ser actores que vivimos una doble vida, ¿no?, muy linda por fuera, pero por dentro, tal como los fariseos. Por eso el Señor les exhorta a que, y en el verso 42 del capítulo 11 les dice: ay de vosotros fariseos, dice, que diezmáis de las cosas pequeñas, la ruda, las hortalizas, y pasáis por alto la justicia, o sea, lo que es recto, y el amor de Dios. Eso era lo importante. No era necesario dejar de hacer lo otro, les dice, pero esto es lo que no se pueden olvidar. Lo que es recto, la justicia y el amor de Dios. Entonces, el Señor, así como confrontó a los fariseos, ahora exhorta a sus discípulos, a los cristianos y a ti y a mí en el día de hoy. Y si el Señor nos hablara y estaría aquí en medio de nosotros, nos diría quizás la misma condena. Y necesitamos escuchar las palabras del Señor en cuanto a nuestra hipocresía. Porque es fácil y tentador para nosotros muchas veces elevar de alguna manera la obediencia a Dios como lo hemos mencionado aquí, ¿no?, con una lista de cosas que yo debo cumplir. Es tentador pensar que el cristianismo se trata de eso. Pero ignoramos el motivo detrás de la obediencia que Dios nos ordena. El Señor no quiere que tú hables de cierta manera, te conduzcas simplemente de cierta manera. Lo que quiere Dios es tu corazón. Es que tu corazón sea motivado por su amor y porque amo a Dios y porque disfruto del perdón y de la gracia del Señor en mi vida. Entonces, mi manera de hablar, mi manera de vestirme, mi manera de conducirme en el mundo y todo lo que es externo, todo lo que es en cuanto a mi conducta, entonces va a ser diferente, pero no es al revés. ¿Se acuerda? Estudiamos hace unos meses atrás acerca de el peligro de abordar nuestra vida como cristianos y nuestra transformación como cristianos simplemente viendo la punta del iceberg, ¿no? Nosotros sabemos esa imagen, ¿no? La punta del iceberg es ni siquiera un tercio, a veces es un quinto o menos de todo lo que está hacia abajo. Y muchas veces nuestra vida como cristianos, nuestra transformación, lo abordamos simplemente desde la superficie, pensando que si cambiamos la conducta estamos bien. Pero eso es lo que hacían los fariseos. Y no entramos a examinar cuáles son las motivaciones del corazón, lo que nos lleva a actuar de una u otra manera. Dios quiere nuestros corazones y quiere que nuestros corazones se conduzcan en obediencia a Él, pero que nazca del corazón, desde adentro hacia afuera, ¿no? Él quiere que podamos disfrutar
de su amor, de su misericordia, de su gracia, que nos va a llevar a nosotros a amarlo y a obedecerlo, ¿no? Por eso el Señor siempre nos ha ordenado una obediencia, pero una obediencia que está impulsada por su gracia, no una obediencia servil simplemente que nosotros, yo estoy cumpliendo, yo cumplo con las cosas que Dios me dice, no las quiero hacer, me parece que están mal, pero las hago. Eso es hipocresía. Y el Señor hoy, por medio de estas palabras a los discípulos, también nos confronta a nosotros. Si nosotros tomamos los mandatos de Dios y simplemente los convertimos en un montón de reglas, y muchas de ellas que ni siquiera se encuentran en las Escrituras, como lo hacían los fariseos, sin duda el Señor hoy día nos acusaría de lo mismo que lo que hizo los fariseos. Ellos, es interesante cuando uno estudia cómo se comportaban estas personas, lo que ellos intentaban hacer era ayudar a la gente. Ellos intentaban ayudar a la gente a acercarse a Dios, pero tenían sus tradiciones y reglas que tenían que mantenerse para considerarse que estaban bien con Dios, ¿no? Y se esforzaban por el cumplimiento de estas cosas con una legalidad, ¿no? Que no había chance allí, no había tregua. Y muchas veces en la vida de muchos cristianos, de nuestras vidas, corremos el peligro grave porque es fácil ser hipócrita. A veces es más fácil mantener una vida hipócrita que vivir realmente considerándonos, ¿no?, desde nuestro corazón, con nuestras propias luchas. ¿Cuántos de nosotros podemos reconocer cuáles son nuestras propias luchas internas y poder, tanto como pedir ayuda, como hacia nosotros mismos incluso, nos engañamos a nosotros mismos, creyendo que nuestra vida está bien cuando hay un montón de luchas en nuestra propia vida, pero tenemos que mantener la buena conducta, el buen proceder, pero como dijimos, la hipocresía se extiende como la levadura, como un virus, se contagia. Y si no se atiende a esto, sin duda eso va a afectar. La gente, o las personas, o más bien nosotros, podemos venir aquí a alabar a Dios, cantar a Dios, porque Dios nos manda a alabarle. Amén. Tenemos en su palabra que nos manda a adorarle, a cantar a su nombre. Pero podemos venir y hacerlo, pero no hacerlo desde el corazón, ni que las palabras que cantamos afecten a nuestro corazón, son simplemente palabras. Podemos venir aquí y orar, pero no vamos a orar las palabras desde nuestro corazón, simplemente vamos a decir palabras que hemos escuchado de otras personas, o oraremos como lo hacían los fariseos para que los demás nos vean y digan, ¡oh, qué lindo que ora esta persona! Podemos participar de la cena cuando la tenemos el primer domingo del mes, pero nuestro corazón no va a sentir nada al recordar la muerte del Señor. Quizás venimos a la iglesia, pero no tenemos el amor por las almas que se siguen perdiendo y nos preocupamos más bien de nosotros mismos, cuando hay miles de personas, aún en nuestra ciudad, que día a día se van al infierno porque mueren sin Cristo y necesitan escuchar el Evangelio. A nosotros nos da lo mismo. Mire, en Mateo, por lo menos en Mateo, capítulo 9 y después el capítulo 12, el Señor Jesucristo 2 veces le dice a las personas, deseo misericordia y no sacrificio. Deseo tu corazón, no tu externalidad, no tu moralismo, no tu religiosidad, no tu legalismo. Yo quiero tu corazón, quiero que obres justicia, quiero que obres misericordia, quiero que obres desde tu corazón, porque va a ser la manera en que, o más bien, ese va a ser el verdadero resultado de comprender la gracia y el perdón de Dios. Si verdaderamente has comprendido el perdón de Dios y la gracia de Dios, ¿sabe? Toda esta hipocresía se disipa.
el profeta Malaquías, en uno de sus capítulos, llega a decir que el pueblo en su momento decía: de baldes abrimos las puertas del templo. O sea, ellos tenían un rito que llevaban adelante, pero lo hacían y en algún momento el Señor les dice: me habéis cansado, porque ellos también sentían fastidio, y es lo que dice, y vuelve a leer Malaquías esta semana. Ellos sentían fastidio de cada día venir al templo y hacer el servicio al Señor. ¿Cómo puede llegar a un corazón a tal punto? Bueno, creo que es por este peligro. Por el peligro de ser contagiados de esta hipocresía que nosotros podemos culpar a otras personas, pero el Señor lo está exhortando a sus propios discípulos, y lo aclara el texto allí. Hay una gran multitud, pero se dirige a ellos y le dice: cuidado de esto, y en nuestro esfuerzo muchas veces de que nos importa mucho cómo nos ven los demás, ya no tenemos celo, ni amor, ni devoción, ni entusiasmo, ni el fervor por el Señor, o por las almas que se pierden, o por los actos de justicia que debemos llevar adelante, y simplemente todo lo que hacemos es vacío. Ahora, hay un pasaje aquí interesante, por decirlo menos, versos 2 y 3. Dice: nada encubierto, no hay nada encubierto que no se haya de descubrir, ni oculto que haya de saberse. Al menos hay dos opciones para interpretar este pasaje. La más común es que va a llegar un día donde nuestra hipocresía va a ser revelada, ya sea en algún momento, porque no podemos engañar, como decía, creo que era Abraham Lincoln, que decía: podemos engañar a unas pocas personas por mucho tiempo, a algunos por un poco de tiempo, pero no podemos engañar a todos por siempre, ¿no? Lo estoy parafraseando. O sea, que en algún momento la verdad se va a descubrir, ¿no? Es la idea detrás de la frase. Y quizás lo podemos entender así, aún lo podemos interpretar en que todo va a salir a la luz, sin duda. El día que el Señor venga, todo va a ser notorio. Pero también hay otra opción de interpretar estos dos versículos, porque tenemos que verlo a la luz de lo que está haciendo Cristo. Cristo viene como el Mesías prometido, como el Redentor, como el Hijo del Hombre que viene a salvar a su pueblo. Pero ¿qué hace lo suyo? Lo rechaza, ¿no? Intentan hacerlo callar. Y lo que está oculto y encubierto, otra opción es el significado de las obras de Jesús. ¿Se acuerda que hace unas semanas atrás estudiábamos que el Señor echa fuera unos demonios y los fariseos dicen lo echa fuera por mano de Belcebú, por Satanás? ¿Se acuerdan? Intentando acallar a Jesucristo, ¿no? Y que su ministerio no se lleva adelante. Bueno, creo que también podemos interpretarlo de esta manera, y quizás la más cercana a lo correcto, en cuanto a que no está hablando tanto de los secretos de las personas que guardan en su corazón o que tratan de ocultar, sino que los fariseos precisamente procuraban difamar a Jesús e impedir que la verdad saliera a la luz, ¿no? Y lo vemos ahí en el capítulo 11, en el verso 14, allí cuando lo mencionábamos recién, el Señor echa fuera un demonio, la gente se maravilla, pero ellos decían que lo hizo por mano de Belcebú, y otros decían: danos una señal del cielo, como si eso no bastara. Intentaban acallar a Jesús, y lo que debe exponerse no son las hipocresías de un individuo solamente, sino que la verdad del Evangelio, que se centra en la misión de Jesús, ¿no? Enviado por el Padre, y creo que tiene que ver un poco más con esta idea, ¿no? Porque a pesar de los peligros, la verdad, como dice allí, no será susurrada en la seguridad y el secreto en los rincones, sino proclamada públicamente y con valentía. ¿Se acuerda? Antes decía: nadie toma una luz y la esconde, ¿verdad? Sino que si tiene una luz, la va a poner para que alumbre a los demás. Y está muy relacionada con esto, de que lo que está encubierto va a salir a la luz
en que el mensaje de Jesucristo no se puede esconder. Nadie que crea en el Evangelio va a limitar esas conversaciones, ¿no?, a lo privado, sino que de su interior va a haber un poder que va a obligar a las personas a mostrar la verdad del Evangelio. Porque precisamente la hipocresía lo que hace es esconder el Evangelio. ¿Y en qué lo esconde? Lo esconde en conductas piadosas. La hipocresía esconde el Evangelio en una serie de reglas que hay que cumplir. La hipocresía esconde el Evangelio en que dice tienes que ir, o ya sea en una serie de doctrinas, ¿no?, o cierta teología, pero el Evangelio y las personas que creen en el Evangelio van a sacar a la luz la verdad del Evangelio. ¿Y qué dice el Evangelio? ¿Por dónde comienza el Evangelio? Hay un versículo que resume quizás el Evangelio, que lo aprendemos de memoria nosotros, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. En que nos está diciendo que hay esperanza para el pecador, en que el Señor vino a salvar a los pecadores, Él vino a salvar a los débiles, Él vino a salvar a sus enemigos, Él vino a salvar aquello que necesitaba ser rescatado, en que hay esperanza para aquel que está perdido. Y la hipocresía, tristemente, lo que dice del Evangelio es otra cosa, que tú tienes que cumplir, que tú tienes que hacer, que tú tienes que esforzarte para que Dios te vea limpio y diga, ok, yo te acepto. Por eso el Señor confronta a sus propios discípulos con el cuidado de contagiarse de la hipocresía, porque eso lo que va a hacer es esconder la verdad del Evangelio. Y tristemente, cuando actuamos así, nuestras vidas lo que hacen es esconder el Evangelio para que los demás no lo puedan ver y vean religiosidad, o vean moralismo, o vean simplemente una conducta buena que la podría tener cualquier otra persona, y que a veces hay otras personas que no son cristianas que se comportan mejor que nosotros. Pero el Evangelio habla de vidas transformadas, habla de perdón, habla de gracia, habla de paz. ¿Tienes un corazón libre de hipocresía? Espero que hoy te examines, como yo también, y ver cuáles son aquellas cosas que nos impiden mostrar verdaderamente el Evangelio a los demás. Ahora, del verso 4 y verso 5, el Señor va a exhortar a los discípulos allí y les dice, más os digo, amigos míos. Interesante cómo se dirige a ellos. Y les dice, no teman a los que matan el cuerpo, porque no pueden ser nada más. Y el Señor está exhortando a temerle a Él y no a la gente. Jesús está diciendo a sus discípulos que no tengan miedo de los líderes religiosos, de los fariseos, de todo este grupo de líderes, ¿no?, que tenían el poder. Y de hecho, si seguimos leyendo el libro de Hechos, vamos a ver que ellos tomaron preso a Pedro y a Juan y los azotaron, ¿se acuerdan? Cuando ellos sanan a un cojo ahí en la puerta del templo. Y ellos tienen el poder de hacer la vida miserable de los discípulos. Incluso a muchos los llevaron a la muerte, ¿se acuerdan? Hechos capítulo 7. El mismo Saulo, que después es el que va a predicar el Evangelio, va allí y persiguen a Esteban, y después de él predicar, ¿qué hace con Esteban? Lo matan a pedradas allí. Entonces el Señor Jesucristo dice que no debemos temer a las personas que pueden dañar el cuerpo. Y nosotros muchas veces tenemos miedo de que la gente nos rechace, que se burle de nosotros, que nos desprecie. Pero me encanta lo que dice el Señor, porque Él dice, ¿sabes? Lo peor que pueden hacer es matarte. Como si eso fuera poco. Después de eso, ¿qué? Pero, ¿sabes? Eso no es gran cosa. Para nosotros podemos pensar que es un gran problema, pero hay algo peor. Ellos simplemente pueden dañar nuestro cuerpo, pero no pueden dañar nuestra alma. Y el Señor está diciendo, no temas a la gente lo que pueda decir o lo que pueda hacer. Teme a Dios.
Tema a Dios que tiene la autoridad para arrojar un alma al infierno, y lo que importa es lo que Dios puede hacer por nosotros. Solo Dios tiene la autoridad verdadera, y el único temor que debería controlar nuestra vida no es el temor a la gente o a lo que pueda hacer la gente. Lo que debe controlar nuestra vida es el temor a Dios. Muchas veces somos complacientes con las personas y actuamos en base a lo que dicen las personas o cómo van a actuar. Pero eso no es lo que hace un verdadero creyente. Un verdadero creyente actúa conforme al temor de Dios. Y un ejemplo lo tenemos en Pedro, en el libro de Gálatas, ¿no?, que escribe Pablo. Nos dice que ahí Pedro, los Gálatas era una zona ahí de Turquía, lo que hoy día es Turquía, y lo que había pasado es que había llegado gente de Jerusalén ahí a ese lugar, a esa iglesia, y estaba empezando a decirle a los nuevos cristianos allí que también tenían que circuncidarse, que tenían que cumplir con las leyes del Antiguo Testamento, que tenían que cumplir con las tradiciones, ¿no?, y casi vivir como un judío para que también pudieran ser aceptados por Dios. Y eso va en contra del Evangelio, es lo que estábamos hablando recién. Eso era hipocresía, simplemente lo externo. Entonces viene Pablo y le escribe estas cartas y dice, aún cuando estaba allí, vino Pedro y comía con nosotros. ¿Se acuerda? Pedro era un judío. Vamos a ponerlo así, no lo dice el texto, pero nos comimos un lechón allí a las brasas y no había problema. Ustedes saben que los judíos no comen cerdo. Pero después, cuando vinieron los de Jerusalén, Pedro se fue con ellos y comenzó a comer, ¿no?, a actuar como ellos. Y Pablo lo confronta y le dice, esto está mal, Pedro, porque estás actuando teniendo un doble corazón. Estaba actuando hipócritamente y es un peligro. Y él dice que lo hace, el texto nos dice que lo hace por temor a los judíos. Temor a lo que iban a decir de Pedro, temor a lo que las acciones que podían tomar en contra de él, temor a que su reputación pudiese ser afectada. Y muchas veces en nuestra vida actuamos de la misma manera. El temor nos mueve o nos paraliza, pero el temor a la gente. Estudiamos aquí, creo que a principio de año o a final del año pasado, acerca del temor al hombre y cómo el temor al hombre afecta en la vida del creyente. En la vida de la gente en general, ¿no? Muchos de nosotros, muchas de las personas viven movidas por el temor a los demás. Pero hay uno aquel que debemos de temer. Los demás, lo peor que pueden hacer, y lo dice el Señor a los discípulos, lo peor que pueden hacer es matarle. Hay algo peor que eso. Hay alguien que tiene el poder de echar sus almas al infierno. A ese debemos de temer, que es Dios. Y luego de eso, como dice ahí, pero os enseñaré a quién debéis de temer. Verso 5, temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene el poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a ese temed. Y da un ejemplo, da una imagen gráfica aquí. Dice verso 6, ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos o 2 moneditas? Con todo, ni uno de ellos será olvidado delante de Dios. O sea, Dios dice, estos animalitos que no tienen valor. Incluso leí ahí, decía que 2 gorriones se vendían 2 por una moneda. Y por 2 monedas te daban 5, o sea, uno iba del gratis. Y ese que no valía nada, bueno, Dios se preocupa por ese. ¿Y qué nos enseña esto? ¿Y qué nos dice? Nos dice algo muy importante. Nos dice algo muy importante que no debemos olvidar. Y es que Dios cuida de ti. Porque el temor en mi vida muchas veces viene por las inseguridades también. Y porque creemos que si yo no me encargo de esto, algo va a pasar. Pero Dios le recuerda a sus discípulos que no tengan miedo. Que no tengan miedo de los demás, porque hay alguien mayor que cuida de ellos. Si hay alguien que se encarga de cuidar de aquellos pajarillos que no tienen valor, ¿cuánto más Dios va a cuidar de ellos? Por los cuales el Dios Padre mandó a su único Hijo para que pudiésemos ser salvos. Dijimos que debemos temer a Dios
sobre todas las cosas y no aferrarnos a las tradiciones por miedo, ni a una obediencia simplemente por mantener una apariencia, sino que debe ser impulsada por la gracia de Dios en nuestra vida. Pero aquí en estos versos 6 y 7 que leímos recién nos habla acerca de que el temor a Dios sin hipocresía significa que Dios primero te conoce y segundo se preocupa por ti. Saber que Dios se preocupa por ti trae paz a nuestra vida y echa fuera el temor. Pero no solamente que se preocupa por mí, sino que me conoce como nadie me conoce. Alguien decía lo siguiente, que necesitamos entender claramente que complacer a Dios no es lo más importante, sino que es lo único en nuestra vida, que debemos esforzarnos por hacer. Como dijimos aquí, a pesar de este valor tan bajo, Dios no olvida a estos pequeños pajarillos. Y el pueblo de Dios, es mucho más valioso que cualquiera de estos gorriones. Y Dios no los olvida. Dios se preocupa por ti, si eres un hijo o una hija de Dios. Y Dios sabe lo que está pasando en tu vida. Y lo usa con esta metáfora de que Jesús conoce aún cada pelo de nuestra cabeza. Algún comentarista decía que alguien trataba de sacar los cálculos y por lo menos entre 150.000 en adelante, algunos de nosotros ya vamos para atrás, son los pelos que tenemos en nuestra cabeza. Y el Señor dice que no hay ninguno de ellos que Él no sepa que se pierde o se cae. Y el Señor no está interesado en saber, el conocer cuántos pelos tenemos en la cabeza no es una información pertinente. El punto es que nuestro Señor sabe absolutamente todo lo que tu corazón y tu mente está batallando. Dios lo conoce. Eres conocido para Dios y Él sabe por lo que estás pasando. Él sabe quién eres y Él se preocupa por ti. Por eso el Señor exhorta a no sucumbir a la hipocresía de los fariseos, al miedo a la gente o a otros cristianos incluso, porque el Señor conoce a los que son suyos. Y eso debería traer paz a nuestro corazón y echar fuera el temor a quien sea. Pero por último, los últimos versículos ahí del 8 en adelante, el Señor enseña que aquellos que defienden a Jesús ahora, y no a las tradiciones, sino que a Jesús, y eso es lo que enseñamos en este lugar, y siempre lo recordamos, no hablamos de una iglesia, no hablamos de una religión, no hablamos de una teología, hablamos de la persona de Cristo en este lugar y es lo que defendemos y es lo que queremos enseñar. Y dice, aquel que defienda a Jesús ahora y no a las tradiciones, Jesús le defenderá más tarde. Reconocer a Jesús ante la gente, ser honesto delante de los demás en cuanto a nuestro compromiso con Jesús. Porque el miedo también y la hipocresía nos lleva a tener nuestra vida como cristianos en forma privada. Y como que Cristo fuera para mí y para nadie más. Y el Señor dice ahí, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles. Debemos vivir nuestras vidas completamente por Jesús, para Jesús. Y no vivir nuestras vidas por la opinión de los demás. No vivimos nuestras vidas para mantener a raya las críticas de los demás o para complacer a los demás, sino que vivimos y hemos de vivir nuestras vidas para Jesús independiente de las consecuencias que eso nos traiga. Si vivimos para Jesús, entonces cuando el Señor venga, Él va a decir, este me pertenece, este es mío. Si lo negamos, cediendo a la presión del mundo, Jesús va a decir, es interesante, cuando estudiamos antes Marcos, dice, porque en aquel día muchos, no dice algunos, dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, pero si nosotros predicamos en tu nombre, nosotros echamos fuera demonios. Y el Señor dice,
apartados de mí, yo no los conozco. Porque una cosa es conocer a Dios y otra cosa es ser conocido de Dios, que es completamente diferente. Y nosotros quizás podemos decir, y si yo conozco a Dios, ¿yo cuántos años que vengo a la iglesia? Pero Dios te conoce. Eres un verdadero hijo o hija de Dios. Que Dios dice, sí, Él me pertenece. Ahora, ¿cómo se puede manifestar eso? Y claro, cuando le confesamos abiertamente, cuando vivimos nuestras vidas para el Señor, cuando somos movidos por ese amor de Jesús en nuestra vida, y es lo que nos mueve a actuar como actuamos. Los últimos versículos, el verso 10 en adelante, muestran que a Jesús le preocupa que sus discípulos no cedan cuando viene, porque Él dice allí, los traerán a las sinagogas, a los magistrados, a las autoridades, pero no se preocupen lo que habréis de responder o que habréis de decir, porque no estamos solos, ¿no? El Espíritu Santo está con ustedes y les enseñará lo que han de decir. Y el Señor le está diciendo a sus discípulos que va a venir un tiempo donde la presión va a ser más fuerte que la que estaban teniendo hasta ese punto. Cuando los religiosos los presionen para que se ajusten a sus reglas y a sus tradiciones, y Jesús dice que los discípulos van a ser llevados a juicio en las sinagogas, ante las autoridades, y le dice que no estén nerviosos o ansiosos por cómo se van a defender, porque van a tener al mismo Espíritu Santo allí que les va a apoyar en qué decir. Y a los apóstoles se les dio la verdad de Dios para que pudieran enseñar al mundo del Evangelio, y a ti y a mí también. Y nosotros hoy día tenemos la palabra, como dice 2 de Pedro, la palabra profética, ¿no?, del Espíritu Santo, y Él nos ordena que hagamos esta defensa delante de los hombres. Hay un pasaje en 1 de Pedro capítulo 3, verso 14, si lo quiere buscar o anotar, pero 1 de Pedro 3, 14 al 16 dice lo siguiente: más también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa, con mansedumbre y reverencia, ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Debemos estar preparados para defender la esperanza que tenemos. Incluso cuando somos calumniados, cuando somos burlados, si es por el bien del Evangelio, debemos estar preparados para tomar una posición por amor de Cristo contra las personas que nos rechazan, contra las personas que se burlan, contra las personas que no pueden entender cómo un cristiano puede pensar así. Y sí, ¿sabes? Ser un cristiano es contra la cultura. No estamos para... El creyente no está para agradar a los demás, está para agradar a Dios. Debemos aferrarnos a la palabra de Dios y confiar en ella, y confiar en el Espíritu Santo, que también nos ayuda. El mismo Pedro, que escribe estas palabras, cuando comienza el libro de Hechos, se nos relata que ellos ahí a la puerta del templo sanaron a un cojo de nacimiento, ¿no? Y este cojo sale y las autoridades, los hipócritas de ese tiempo, le dicen: bueno, ¿qué pasa aquí? Dice: estas personas me sanaron y en el nombre de Jesús. Entonces los llevan y los juzgan a Pedro y a Juan, ¿se acuerdan? Los llevan ante el concilio, los azotan, los amedrentan y le dicen: no hablen más en nombre de Jesús, no enseñen más en nombre de Jesús. ¿Se acuerdan las palabras que dijeron ellos? Más vale obedecer a Dios antes que los hombres. ¿Por qué? Y ellos dicen: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y sabe, a veces nosotros nos amedrentamos por cosas mucho más pequeñas que eso.
y nos callamos y no mostramos a Cristo ante el mundo. Lo que está haciendo Jesús al advertirnos a ti y a mí en el día de hoy es que los verdaderos discípulos son complacientes con Dios y no con la gente, que tienen temor de Dios y no de la gente, que dejan el miedo de lado, o más bien que el único temor que debería controlar su vida es el temor a Dios y su palabra y no el temor a las personas, y que Dios está buscando corazones que desean obedecerle y que nuestra obediencia que nuestra obediencia no es solamente lo que Dios desea, y lo digo en qué sentido, que muchas veces nuestra manera de arreglar nuestra vida es teniendo la obediencia como meta. Y nunca la obediencia tiene que ser una meta, la obediencia tiene que ser el resultado de la obra de Dios en tu vida. Porque si la obediencia es la meta en tu vida como cristiano, entonces simplemente estás preocupado de lo externo. Pero si amas a Dios, si amas a Cristo y quieres servirle, es lo que dice el Señor. ¿Qué quiero yo? ¿Los sacrificios? ¿Las obediencias? Un corazón contrito y humillado. Dios quiere tu corazón. Y necesitamos tener corazones puros para poder deshacernos de cualquier pequeño pedazo de levadura en nuestra vida, de ese virus contagioso que es la hipocresía. El Señor nos conoce, el Señor cuida de nosotros, por lo tanto no debemos de temer. Amén. Que el Señor nos ayude a examinar nuestro propio corazón. Sin duda, tenemos la tendencia a mirar a alguien más, pero mira tu corazón. ¿Hay algo de hipocresía allí? ¿En qué estás luchando? ¿En vivir simplemente en lo externo y no desde el interior? Oramos que el Señor nos ayude a examinar nuestras vidas delante de su palabra y poder hacer los cambios necesarios. Pongámonos en pie y oremos al Señor.